Hola, es un gusto compartir contigo este mundo mundanal. Mi nombre es Axel Elías, co-creador de este proyecto audiovisual independiente que explora los vínculos entre investigación, creación artística y vida cotidiana. El movimiento zapatista suele ubicarse en los actuales estados de Morelos y Guerrero. ¿Pero has escuchado el zapatismo lacustre? En este episodio, Baruch Martínez Díaz usa este concepto para abordar cómo las poblaciones de Tláhuac, Xochimilco y Chalco usaron el lago y canales durante la Revolución Mexicana. Baruch también nos invita a pensar en el uso de la historia de manera amplia, rastreando cómo las demandas sociales en el tiempo pueden abrir posibilidades hacia el futuro, entre ellas las de un mejor uso de los recursos hídricos. Esperamos que disfrutes de esta entrega. Bueno, es un gusto comenzar esta nueva entrega, que en esta ocasión estamos con alguien que conocí en la licenciatura, que es Baruch Martínez Díaz, Baruch Noel Martínez Díaz, que es bien interesante como su recorrido, porque no solamente es un historiador que se ha formado, pues sí, licenciatura, maestría, doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, un doctorado en historia, sino que es también chinampero originario de San Pedro Tláhuac, y actualmente pues, se desempeña como líder coordinador de proyectos museográficos en la alcaldía Tláhuac. Sus líneas de investigación son bastante diversas también, hay como algunos elementos en común, pero van desde, pues, en especial sobre los pueblos náhuatl del centro de México, a movimiento neoaztequista o de la mexicanidad, y pues también pasa por el proceso de desamortización de las tierras comunales. Otro de los temas bien interesantes, que de hecho escribió un libro, es de Faustino Chimalpopoca Galicia, como un intelectual indígena del México decimonónico. Otro tema es la desecación del lago de Chalco. Otro es la cosmovisión y mitología acuáticas mesoamericanas, el estudio de la flora y fauna lacustres y la agricultura chinampera. Entonces, son temas bien interesantes que no solamente parten de la perspectiva de interés intelectual, sino también en acción, ¿no? Lo cual es sumamente interesante. Y de lo que vamos a platicar hoy es de la participación de la región en la Revolución Zapatista, ¿no? Entonces esto va a ser bastante interesante. Un poco de su recorrido como docente, ha sido profesor de Lengua y Cultura Náhuatl y de Historia en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También ha trabajado en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal y en la Universidad Pedagógica Nacional. Es una persona muy activa en conferencias, coloquios, congresos nacionales e internacionales. Y entre las publicaciones que tiene son La Iglesia de Tláhuac y el proceso de evangelización en las comunidades indígenas, Inatl Intepetl, desamortización del territorio comunal y cosmovisión náhuatl en la región de Tláhuac. Otro es Tláhuac, atisbos históricos sobre un pueblo chinampero, y el zapatismo y su relación con la lengua náhuatl. También ha publicado Origen de Cuitláhuac, traducción de un texto náhuatl del siglo XVI a partir de una transcripción de Faustino Chimalpopoca Galicia, un intelectual del México decimonónico, la vida y obra de Faustino Chimalpopoca Galicia. Y por último, el zapatismo lacustre, la actividad del Ejército Libertador al sur de la Cuenca de México. Entonces, pues comenzar agradeciéndote, Baruch, ¿no? Y justamente entrar por ese tema del zapatismo lacustre. Y no sé si podríamos comenzar con eso de cómo llegas al tema, ¿no? O sea, obviamente como alguien que se crió aquí, que vive en Tláhuac, pero ¿cómo surgió tu interés por estudiar como el zapatismo en la región? Sí, gracias Axel. En primer lugar, pues eso, agradecerte por la invitación para este proyecto que tienes y para hablar sobre uno de mis temas de investigación que continúo todavía desarrollando, que es el zapatismo lacustre, básicamente de aquí de la región de Tláhuac. Y sí, ciertamente tiene que ver el que yo sea de aquí, que soy originario de aquí, que por parte de mi familia paterna, digámoslo, tengo ascendientes aquí por lo menos hasta el siglo XVIII, pues, ¿no? Entonces, pues han estado aquí en este lugar que ha sido un lugar eminentemente lacustre y que además fue partícipe en la Revolución del Sur, ¿no? La jefaturada por Emiliano Zapata. Entonces yo llego a este interés básicamente de un interés familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que era pequeño mis abuelos me contaban historias, sobre todo de la Revolución Mexicana, entre otros muchos temas, ¿no? Y además uno de mis bisabuelos, o sea, el papá de mi abuelo, había sido zapatista, fue zapatista, que no tuve la oportunidad de conocerlo porque murió muchos años antes, pero
las historias que me contaban de ellos, pues nutrían la imaginación de un niño, ¿no? Y entonces cuando decidí ingresar a la licenciatura en Historia en la UNAM, me planteé entre algunas otras cosas como el estudio del zapatismo, pero lo fui postergando por diversas cuestiones, pero tenía esa idea, pues, y como esa espinita. Lo que más me interesaba de esta cuestión era que yo leía libros, el clásico desde luego de John Womack, ¿no? Zapata y la Revolución Mexicana, y luego los textos más actuales como los de Felipe Ávila y Francisco Pineda Gómez sobre todo, pero en muchos de estos textos no aparecía Tláhuac. En los de Francisco Pineda sí. Y en el de Felipe Ávila había 2 menciones por lo menos. Pero en el de John Womack no aparecía Tláhuac. Entonces Tláhuac prácticamente era una región desconocida en cuanto a la Revolución Mexicana aquí, salvo los textos de algunos cronistas locales, ¿no? Y publicados en monografías particulares, pues, de la alcaldía, de la entonces delegación, ¿no? Hoy alcaldía. Y entonces, pues sí me llama mucho la atención esto, que la historia familiar que yo había recibido, ¿no? De labios de mis abuelos no se veía reflejada en la historiografía existente, ¿no? Luego más todavía cuando en el año 2008, me parece, si no mal recuerdo, en un artículo publicado en La Jornada me parece que por el 80 natalicio de Friedrich Katz, le hicieron una entrevista a Katz, ¿no? Y Katz decía básicamente en las primeras líneas que él, cuando estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, había hecho prácticas de campo y lo habían mandado, bueno, él no sé si lo habían mandado o escogido, pero el caso es que llegó a Tláhuac, yo creo que serían en los años 60 más o menos, estamos hablando, no, o no sé si antes, ¿no? 50, 60, pero el caso es que Katz estuvo aquí haciendo trabajo de campo y lo que él decía es que había llegado con una familia que además de que hablaba náhuatl, esa familia de aquí de Tláhuac, habían sido zapatistas. Y ya se acababa ahí lo que decía Katz respecto a eso. Entonces, pues me causó bastante interés, tanto que hice intentos para comunicarme con él y finalmente lo logré, algunos años después, ¿no? Pero Sí. lo logré y el doctor Katz básicamente lo que me dijo es que lamentablemente no había guardado los apuntes de aquellos tiempos, que era lo único que recordaba y que pues luego siguió obviamente estudiando él, pero a Pancho Villa, ¿no? A Zapata ya no. Y bueno, ahí había quedado la cuestión, pero entonces justamente con la efervescencia también del centenario de la revolución, ¿no? En el 2010 empecé ya a plantearme de una manera más seria el estudiar el zapatismo en esta región, ¿no? Y con esta idea en mente, tuve una plática en ese año, en noviembre del 2010, con la doctora Margarita Carbo, ya lamentablemente fallecida, en donde le planteé la idea de esto, de hacer una investigación sobre el zapatismo en la región de Tláhuac, y me dijo que sí, que estaba bien, que ella me apoyaba en la dirección de la investigación, que me metiera a la maestría en Historia en la UNAM y que tomara su seminario sobre movimientos campesinos en el siglo XIX. Y pues así sucedió. Al año siguiente, en el 2011, me metí a la maestría precisamente con un proyecto que pretendía estudiar el zapatismo, ¿no? Y me metí al seminario con la doctora Carbo. Sin embargo, no desarrollé inmediatamente el tema del zapatismo porque ella planteó que antes de abordar y de introducirme en la práctica y en la acción revolucionaria zapatista y de esta zona, tenía que ver primero lo que había pasado en la segunda mitad del siglo XIX con la cuestión de la desamortización, es decir, de la privatización de las tierras comunales, porque ese era seguramente uno de los puntos claves para entender la efervescencia campesina, no solo en esta región, sino en otras partes, ¿no? Y así lo hice, entonces me dediqué a eso básicamente, y producto de eso fue la tesis de maestría que estudia eso, la desamortización de las tierras comunales en esta región. Entonces el zapatismo tuvo que esperar, ¿no? Todavía más tiempo, pero claro, en todo ese tiempo estuve haciendo entrevistas, ¿no? Hice trabajo etnográfico con ancianos ancianos chinamperos, ancianos y ancianas chinamperas. En aquel momento todavía vivos. Que vivían, que no habían ya vivido, salvo uno de ellos, uno o dos de ellos, que a ellos sí habían vivido la revolución, pero los otros habían nacido en los años posteriores a la revolución, en la década de los 20, básicamente, finales de la década de los 10 y principios de la de los 20, pero que tenían recuerdos muy vividos por las narraciones de sus padres, pues que ellos sí habían sido protagonistas, ¿no? Entonces, pues en aquellos tiempos, en el 2005, empezamos a hacer trabajo de campo y seguimos grabando testimonios de estos viejos chinamperos y chinamperas que tenían mucha información sobre el proceso revolucionario acá, entre otras cosas, ¿no?
Y pues obviamente también me interné en los archivos zapatistas, porque siguiendo precisamente a Francisco Pineda, que yo considero él, además de que fue un gran amigo mío, fue mi mentor respecto a la interpretación de la Revolución Suriana, habría que estudiar el zapatismo desde el zapatismo mismo. Esto era con las mismas fuentes generadas por el Cuartel General del Sur y por los pueblos que fueron la base fundamental de la Revolución Suriana, ¿no? Entonces me introduje al estudio de los archivos zapatistas. Básicamente estudié tres fondos zapatistas, aunque revisé algunos otros más, pero estudié el Fondo Emiliano Zapata, que está en el AGN, el Archivo General de la Nación, también el Fondo Genoveo de la O, que se encuentra ahí mismo, y el Fondo Octavio y Gildardo Magaña, que se encuentra en el Archivo Histórico de la UNAM, ¿no? Aunque también revisé un poco el Fondo Genaro Amezcua, que se encuentra en el Centro de Historia de México, Grupo Carso, ¿no? Sí. Bueno, esos son los que revisé, que México. son fondos zapatistas, y luego revisé también obviamente otros fondos contemporáneos a ellos, digámoslo, como fondos oficiales, podríamos decir, para ver la otra parte de la moneda, que es el Archivo Histórico de la Defensa Nacional. Y el archivo de Porfirio Díaz, que resguarda la Universidad Iberoamericana. A lo largo de varios años estuve haciendo como trabajo así de investigación, sin que estuviera ya tanto en la escritura, pues, ¿no? Que eso esperó al doctorado. Yo ingresé en el doctorado en el año 2017, ¿no? Y ahí del 2015 empecé a hacer mis primeros ensayos de escritura ya sobre el zapatismo. Y lo que yo mismo fui descubriendo, porque eso no lo sabía yo, sino lo fui descubriendo a través de las fuentes, de la hemerografía y del archivo, es que el zapatismo tuvo unas características bien específicas aquí en esta región al ser lacustre. Y fui descubriendo que había una vertiente lacustre que no había sido nunca enunciada siquiera, ya no digamos explorada, sino que no había sido enunciada por ningún zapatólogo, ¿no?, anterior a mi trabajo. Y que era precisamente que este zapatismo lacustre, como le comencé a llamar, o zapatismo chinampero, tuvo unas estrategias militares que estuvieron hechas de tal manera por el entorno lacustre, ¿no? Entonces, estrategias militares como el ataque en canoas, que era algo que no sabía, por ejemplo, en la Revolución Mexicana esto, y que aquí en la ciudad, hoy Ciudad de México, se combatió en canoas en todo el corredor de Chalco, Tláhuac, Xochimilco, ¿no? Iztacalco, ¿no?, que era todavía una zona lacustre en aquellos momentos, Santa Anita, todas las zonas cercanas a la Ciudad de México, pues se combatió así en canoas, y obviamente los zapatistas fueron los primeros en implementar esas estrategias militares, porque mucha gente de la zona se volvió zapatista, por muchas razones, ¿no? O sea, que luego quizás podríamos ahondar en ellas, pero por diferentes razones, sobre todo de índole cultural y que tienen que ver con la larga duración histórica, la gente de esta región se identificó con la de los valles cañeros morelenses. Las demandas eran similares y habían compartido historias similares también a lo largo de varios siglos. Entonces, les permitió al zapatismo tener el conocimiento del territorio. ¿Y quiénes conocían el territorio? Pues los habitantes de todos estos pueblos. Entonces, sabían ellos que el zapatismo tenía que adecuar sus estrategias a esta geografía lacustre, y entonces por eso empezaron a utilizar las canoas, ¿no? Eso fue uno, pero también la otra, una estrategia como el desbordamiento de canales, pues, y ríos, ¿no?, que hicieron los zapatistas para inundar al enemigo, ¿no? Destruyendo diques, destruyendo puentes en ciertos lugares, desviaban los cursos de agua, ¿no?, y el caudal aumentaba y se inundaba una parte importante. Y esto hay que tomarlo también en cuenta dentro del contexto de ejércitos norteños, que son los que llegan y que van a ser los enemigos del zapatismo, ya después que llegan con el carrancismo sobre todo, ejércitos norteños que no están acostumbrados a estas condiciones, porque para empezar, los caballos en muchos casos les tenían miedo al agua. El caballo por naturaleza le tiene miedo al agua, pues, ¿no? Tiene un cierto tipo de vista que no le permite, que cuando ve el agua piensa que es un pozo sin fondo, pues, ¿no? Entonces un caballo tiene que ser entrenado constantemente, porque los caballos se basa en la repetición su entrenamiento. Entonces repetidas veces se le tiene que enseñar al caballo que un charco de agua o un río o un canal no es peligroso, ¿no? Y con base en el tiempo de entrenamiento pues lo va entendiendo, y un caballo bien entrenado puede adentrarse al agua, ¿no? Sin problemas. Pero si no está acostumbrado, no hay una costumbre
constante, pues el caballo se espanta. Tú mismo montas, ¿verdad? Sí, 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 entonces o sea, tienes como el conocimiento ahí de... sí, o sea, como venimos de pueblos, Sí, eso que han dedicado también su vida al trabajo con los animales, ¿no? Y que los animales ajá, han sido cercanos a nosotros, ¿no? Vacas, tienes... borregos, marranos, caballos, pues tenemos cercanía con eso. Entonces, eso también ayuda, pues, o sea, y Ujú, es una manera para decirle a la gente también que hay por lo menos las investigaciones que yo he realizado, me ha ayudado mucho la formación que tengo sí, de niño, pues, familiar, que mis padres y mis abuelos me llevaron al campo desde muy pequeño y me enseñaron todas las actividades que seguimos realizando hasta la fecha mm, ahí, ¿no? Y incluidas la cría, por ejemplo, de ganado, pues. Entonces, mm, eso te da también herramientas y empiezas a entender cómo es importante eso, o sea, cuando dicen que los pueblos rompían un dique y desbordaban, o sea, no es cuestión baladí, pues, ni de ujú, menor importancia. Y esa estrategia no es nueva del zapatismo, o sea, el zapatismo es como un continuador. ¿Por qué digo esto? Cuando se dio la guerra con los gringos, aquí en el 47, ujú, una de las estrategias que usó el ejército mexicano fue desbordar, por ejemplo, el río Churubusco, pues, e inundaron y cerraron el paso a los ejércitos invasores, pues, ¿no? Que después por otras circunstancias pues no resultó y de por sí ocuparon la capital, ¿no? Pero ahí hay una estrategia lacustre en lo militar y esto tiene todavía antecedentes más remotos cuando en la irrupción española, en los enfrentamientos entre los mexicas y sus aliados y las huestes españolas y sus aliados mesoamericanos, los ahogaron los mexicas en Iztapalapa también rompieron diques y Cortés estuvo a punto de perder la vida ahí en mm, Iztapalapa y cientos de guerreros tlaxcaltecas, sobre todo que venían con los españoles, murieron mm, ahogados pues ahí, ¿no? Entonces el manejo de estas estrategias lacustres en lo sí, militar da larga data aquí en la ujú, historia de nuestro país y el zapatismo, digo, la supo aprovechar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas fueron las que me di cuenta porque eran recurrentes en las fuentes. O sea, uno imagine que en la séptima plana del Imparcial de julio de 1914, no recuerdo el día, ujú, 28 de julio de 1914 parece, decía en la séptima plana, en un encabezado, una comisión de marinos estudia la complicada red de canales y chinampas en Xochimilco, ¿no? Y ya uno se pone a leer el artículo y precisamente lo que deja ahí ver es que la dirigencia castrense, en este caso huertista, tenía un desconocimiento tal de las condiciones geográficas aquí de la zona Chalco, Xochimilco, Tláhuac, que tuvo que mandar a una comisión de marinos para que estudiara. ¿Y por qué los mandó para estudiar? Porque obviamente los zapatistas les estaban haciendo mucha ventaja en cuanto al uso del territorio lacustre, ¿no? Y fueron emboscadas que muchas veces la prensa callaba, que en los mismos archivos castrenses se ocultó, ¿no? Pero en fin, hay indicios, hay huellas que nos permiten avisorar que la estrategia lacustre fue sumamente utilizada, ¿no? Y que eso dotó al zapatismo de características bien específicas que nos hacen o nos obligan a hablar de un zapatismo lacustre, mm, ¿no? Que ya luego los mismos huertistas y los carrancistas posteriormente expropiaron esta estrategia porque los carrancistas también utilizaron canoas cuando supieron pues ya robaron las canoas de los pobladores aquí o obligaron a los pobladores a llevarlos de un lugar a otro. Pero eso mm. fue ya otra historia, ¿no? O Pero sea, el después, zapatismo fue el que innovó, pues, en, ujú, en ese sentido. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque sus habitantes, o sea, los habitantes de estos pueblos eran zapatistas. Y el ejército carrancista, digan lo que digan los historiadores del carrancismo, fue visto aquí y en todo el territorio soriano como un ejército de ocupación ujú, rapaz, violento y genocida. ujú, Eso ya, es un hecho. O sea, los testimonios etnográficos y contenidos en los archivos, tanto oficiales como los archivos zapatistas, no dejan lugar a dudas en que el carrancismo usó tácticas tan destructivas contra la población civil, no contra los guerrilleros zapatistas, sino contra la población civil, que de ninguna manera pudieron ser vistos aquí como héroes revolucionarios los ujú. carrancistas. Sí, estaba pensando mucho en esto que decías de la estrategia, ¿no? De la estrategia lacustre, que se ve muy presente en las fuentes, ¿no? Pero también eh, hablan de la alimentación, o sea, la chinampa como una manera de alimentar como a esta región, o eso no está como dentro de los archivos. Eso no está en los archivos, pero sí está en la etnografía. Y Ujú, eso fue muy, muy importante también, y que
Quizás no exploré tanto en la tesis de doctorado, aunque sí se menciones, pero sí es muy importante eso también. ¿Por qué? Porque esta zona, a diferencia de lo que pasaron otras zonas del país, ¿no? Y otras zonas, sobre todo de influencia zapatista, sí vivió momentos muy trágicos, porque también los pueblos de aquí fueron incendiados por los carrancistas, pero tuvo mayores oportunidades de hacerle frente a la hambruna. ¿Por qué? O sea, el maíz se dejó de sembrar en todas partes, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú lo sembrabas, de todas maneras llegaba el ejército invasor y lo utilizaba, si estaba chico el maíz, lo utilizaba como forraje para sus animales. Si ya tenía mazorca o elote, pues lo devoraban primero los soldados y lo demás se lo daban, ¿no?, otra vez a sus animales. Pero aquí había más posibilidades que en otras zonas del país. ¿Por qué? Porque tenías una gran cantidad de pescado, o sea, podías seguir pescando. En la época de invierno llegaban aquí millones de aves acuáticas provenientes de los lagos de Estados Unidos y Canadá, como siguen llegando hoy, pero no en la cantidad que llegaban en aquel entonces. Entonces, cazar patos era el pan de cada día en la época de invierno, por ejemplo. La otra, había muchas plantas comestibles acuáticas, pues, y no nada más para las personas, también para el ganado, y esto ayudaba, pues, o sea, los ejércitos zapatistas aquí no tuvieron tanto problema con el forraje, porque aquí todo el año había forraje, porque como era un lugar que tenía mucha agua, crecía mucho el tule, una planta que sigue existiendo en diversas variedades, pero sobre todo el tule esquinado, que llamamos en náhuatl xotolli. Ese tule es para que coman las vacas y los caballos. Entonces lo cortaban. De hecho, existen, por ejemplo, testimonios de la gente de aquella época en que en el Porfiriato, los de Yecapistla, que es un pueblo que hasta la fecha tiene fama por la tradición ganadera, y obviamente por su producción de cecina, venían hasta Tláhuac, a esta región, a comprar forraje en la época de estiaje. Cuando escaseaba ya, aquí había forraje, entonces se llevaban recuas de mulas enteras con forraje acuático para alimentar a las reses de esa región, ¿no? Entonces aquí la gente, creo, no le fue tan mal en lo alimentario, pues, por estas condiciones ecológicas, ¿no? A los animales mismos no les fue tan mal. Y desde luego, pues, el agua misma como para consumo humano, o sea, porque el agua, como era de manantial en aquella época, los testimonios de la gente que vivía en esa época decían, tomaban con las manos así o con el sombrero, los hombres metían su sombrero al canal y tomaban el agua y no pasaba nada, pues porque era de una buena calidad, ¿no? Y eso lo decimos también en un contexto de guerra, en donde, por ejemplo, tenemos testimonios zapatistas que cuando se internaban hacia las sierras vecinas, ¿no?, o en la sierra de Huautla, por ejemplo, en Morelos Guerrero, que es muy seca, los combatientes no tenían ni qué tomar, no nada más no qué comer, sino qué tomar. Entonces tenían que esperar hasta que sus animales, hasta que sus caballos orinaran, y tenían que tomar el orín de los caballos porque no les quedaba de otra, ¿no? Aquí no hubo ese tipo de pruebas porque había mucha agua, pues, ¿no? Entonces, en este sentido de dietético, pues, y de subsistencia, pues la chinampa también jugó un papel importante. Y la otra, el comercio que llegaba a la Ciudad de México en ese entonces, a pesar de la introducción ferroviaria que desde luego desplazó al antiquísimo comercio de canoas, pero todavía seguía siendo importante en gran medida, o sea, en el puerto de Chalco, por ejemplo, en el puerto de San Juan Ixtayopan, llegaban muchas mercaderías de tierra caliente que eran transportadas en recuas de mulas, aquí descargadas a canoas, pesadas canoas que llamaban entonces canoas de porte o trajineras, que no son las trajineras turísticas, ¿no? Sí. Sino eran precisamente embarcaciones para transportar mercancía, y las transportaban a la Ciudad de México. Entonces, cuando los zapatistas se apoderaron de esta zona, hay testimonios nuevamente en las fuentes, en los archivos, en donde pues, era un botín de guerra importante, porque había bebidas alcohólicas, que las bebidas alcohólicas también en contexto de guerra y de trabajo ayudan bastante. Había cigarros, que los cigarros también era un artículo de primera necesidad para los hombres sobre todo, pero aunque también mujeres que fuman, ¿no? Y había cosas de como azúcar, pues obviamente, ¿no?, que venía de los ingenios morelenses. Entonces, todo eso era botín de guerra para los zapatistas y era remitido al cuartel general. Tenemos testimonios que Genovevo de Lao, por ejemplo, a través de uno de sus lugartenientes, el coronel Lázaro García Montoya, recibió varias dotaciones de esto, y el cuartel general de Tlaltizapán, Morelos, también recibió
las mercancías del puerto de San Juan Ixtayopan cuando los zapatistas capturaron ese lugar. Entonces ese aprovisionamiento le sirvió bastante también a los zapatistas. Ya, está bien interesante eso de la alimentación, ¿no? A mí que es algo que me ha llamado últimamente mucho para investigar, ¿no? Estoy pensando también en los cambios, eso es quizá no para diálogo ahorita, pero me haces pensar en cómo esta alimentación de la región pues ha ido cambiando justamente como se ha ido secando ciertas partes, ¿no? También perdido un poco de biodiversidad con eso. Pero un poco regresando al tema del zapatismo, había como, ¿has encontrado demandas locales del zapatismo de Chalco en los archivos? ¿O cuáles, o por qué se unieron como al Bueno, zapatismo más amplio, por así decirlo? Aquí el principal conflicto territorial, y es lo que explico en la tesis del doctorado, fue un acto que se cometió a finales del siglo XIX y principios del XX, que fue la desecación del Gran Lago de Chalco. O sea, estamos hablando de que todavía a finales del siglo XIX había, aquí al sur de la Cuenca de México, había dos grandes lagos. Hacia el oriente el lago de Chalco y hacia el poniente el lago de Xochimilco. El lago de Chalco tenía una extensión más o menos de 9.500 hectáreas, ¿no? O sea, una extensión considerable. Este lago, a lo largo de cientos de años, había sido usufructuado por las comunidades que se habían asentado a sus riberas y al interior del lago, porque al interior del lago había varias islas. Una de ellas era Tláhuac, pero la otra era Tlapacoya, otra Mixquic y otra Jico, que sus habitantes estaban acostumbrados a sacar su sustento pues de lo que les brindaba el lago, ¿no? Que hace rato ya referí un poco como la pesca, ¿no? La recolección de flora lacustre, la caza de patos, la agricultura en chinampas, ¿no? Pero era una diversidad grande de actividades que se encontraban todas basadas en el lago. Sin embargo, a finales del siglo XIX, un personaje de origen español, llegaron dos, ¿no? Pero el que va a sobresalir va a ser uno, a final de cuentas, que es Íñigo Noriega Lazo, un asturiano venido a la Ciudad de México hacia 1870, o sea, en la década de 1870, que empezó siendo un pequeño comerciante, primero un ayudante, pues, de sus parientes españoles que ya tenían tiempo también viviendo acá, ¿no? Pero bueno, vino, según los testimonios de la época, a hacer la América, porque así decían, ¿no? Era volverse rico con los recursos de aquí. Y lo logró él, pues, fue de los hombres más ricos, y posiblemente me atrevería a decir que el más influyente del porfiriato, pues, o sea, por el emporio que hizo, pues, que construyó, la verdad, en pocos años. Pero bueno, llega aquí a la región de Tláhuac hacia los 1880, finales de 1880, y empieza a comprar pequeñas propiedades. Era un rancho, el rancho de San Juan Jico, un modesto rancho. Luego algunas haciendas ya, la hacienda de Soquiapan, la hacienda de Río Frío, la hacienda de la Compañía, ¿no? Pero ese pequeño rancho de Jico y sus conexiones con Porfirio Díaz, porque era una persona muy cercana a Porfirio Díaz, ¿no? Y a toda la élite porfirista, desde luego, hicieron que Noriega, a través de una serie de artimañas legales, se le reconociera toda la propiedad del lago de Chalco. Es decir, el pequeño rancho de Jico eran 350 hectáreas, 323 hectáreas, no recuerdo. Pero hicieron que esas 323 hectáreas pasaran a ser ahora 9.823 hectáreas. O sea, porque las 9.500 hectáreas del lago de Chalco se le reconocieron a él como propiedad. Y aprovechando las leyes que en materia de aguas había hecho el gobierno porfirista, sobre todo en 1888 y 1894, si no mal recuerdo, aprovecha estas leyes y pide un contrato para desecar todas las 9.500 hectáreas del lago de Chalco. Claro, esto lo sabemos ya después por las fuentes que pidió la concesión y todo, pero antes, y que es lo que callaron estas fuentes, pero a través de pequeños indicios logramos rastrear, es que él por lo menos desde 1890 ya había estado haciendo experimentos sin ninguna autorización de parte del Ejecutivo. Empezó a hacer experimentos en pequeñas porciones del lago para secarlo. Y descubrió que una vez secas o desecadas esas tierras, pues por los cientos de años que habían estado cubiertos de agua, por toda la materia vegetal y animal que se había descompuesto, daban unas tierras de excelente calidad, pues, ¿no? Entonces, Agricultura.
Sí, para la agricultura. Entonces, obviamente, ya viendo estas cosas, decide en 1894 pedir ya la desecación total. Y un año después se aprueba, entre una serie de dimes y diretes, pero al final de cuentas se impuso la visión de Noriega, se impuso el poder de Porfirio Díaz, y el 17 de octubre de 1895 se concedió la desecación del lago de Chalco a la empresa de Noriega. Y en poco menos de una década, lo hace Noriega, deseca las 9.500 hectáreas, ¿no? Entonces imagínate, o sea, la excitación de los pueblos que toda su vida habían vivido del lago a base del y que ahora se los habían quitado, pues, o sea, y que además esto sí estamos hablando nada más en lo económico, pero en realidad, y como yo trato en mi tesis, también había un factor cultural muy importante, o sea, para ellos el lago no era nada más el lago, él era un lugar sagrado, un lugar en donde vivían entidades sobrehumanas en las que ellos creían, que les llamaban culebras de agua, charro negro, sirena, en fin, varios nombres, pero que ellos creían que esas entidades otorgaban el buen temporal y la abundancia de agua y la abundancia de todos los recursos asociados al agua, ¿no? Entonces fue un choque tremendo para las comunidades de acá, quedarse sin eso y perder, o sea, sí, en una década, o sea, que lo que tú conociste de toda tu vida y lo que conocieron tus abuelos de toda su vida, o sea, cambió radicalmente. Y bueno, y muchos pueblos además de eso en el trayecto perdieron sus chinampas, o sea, porque sus chinampas estaban al interior del lago de Chalco y esas chinampas fueron expropiadas por Noriega, pues. Se las arrebató Noriega, pues, a todos los pueblos. Entonces la situación era crítica en esos momentos y más todavía porque la gente se vio en la necesidad, como ya no tenía qué comer o cómo ganarse su sustento, se vio en la necesidad de vender su fuerza de trabajo con aquella persona que les había robado el lago, pues, ¿no? Noriega necesitaba de una gran cantidad de gente temporal, o sea, peones temporales, pues sobre todo en época de siembra, de deshierva y de cosecha, porque fueron básicamente tierras para el maíz, para monocultivo de maíz. Pues necesitaba de gran cantidad de personas para llevar a cabo eso, a pesar de que Noriega tecnificó mucho de la producción, o sea, él trajo maquinaria como segadoras, sembradoras, trilladoras de Europa, fue de las personas como el prototipo del hacendado capitalista, ¿no? A diferencia de la visión que nos habían vendido como el hacendado como mediocre, tipo medieval, ¿no? O sea, sí, aquí hubo feudal. Una... Ajá, no, sí, sé que es como se pinta mucho. Sí, pero no, aquí, o sea, Noriega y otras personas hicieron unos adelantos tecnológicos en la agricultura sorprendentes, pues, ¿no? O sea, con base en el despojo, desde luego, de los pueblos y todo, ¿no? En la rapiña. Pero metieron mucho dinero para tecnificar la agricultura, empezaron a usar abonos, abonos naturales, pues, pero abonos, en fin. Todo eso lo empezaron a hacer. Y Noriega necesitaba gente, y entonces la gente de aquí se fue a vender, ¿no? Su mano de obra. Y además de que ya les habían quitado el lago y que ahora estaban trabajando con Noriega, los trataban mal en la hacienda, pues les pagaban poco y les trataban mal, ¿no? O sea, hubo testimonios que recogimos de la etnografía, sobre todo, en donde la gente decía, no, pues Noriega, o sea, y los capataces y los mayordomos de Noriega nos trataban mal. Les pegaban, ¿no? Los que se quedaban atrás los iban con unas tablas con clavos, los iban persiguiendo. Entonces eran condiciones muy desventajosas, infrahumanas, y que también tiene que ver esto de, o sea, y esto no es tampoco otra vez baladí, porque me refiero, las interpretaciones que nos heredó un marxismo muy ortodoxo de tipo economicista, si bien no deja de tener importancia la economía, también hay interpretaciones que nos dicen que la dignidad, o sea, las faltas en contra de la dignidad humana, hacen que también vaya creciendo un odio constante, un resentimiento constante, que al final explota y en estallidos de violencia, pues. Y fue lo que pasó aquí, o sea, el que gente de tu propio pueblo, pero que ahora estaba contratada por Noriega, ¿no? Y que tenía un estatus mayor porque era el mayordomo o el capataz, te estuviera sobajando constantemente, te golpeara, te tratara como un animal, porque así dicen los testimonios, que eran tratados como animales. Eso fue hiriendo el orgullo de muchos campesinos de esta región, que pues lo que generó fue un clima de violencia, que lo único que faltaba era una chispa, pues, porque aquí ya estaba regada la gasolina, ¿no? Y la chispa lo dio el zapatismo, cuando en octubre de 1911 desborda el cerco que les había trazado el gobierno de León de la Barra, el gobierno interino de León de la Barra, desborda el cerco militar y da un golpe a la retaguardia profunda
del ejército militar, es decir, en la cuenca de México, en la parte sur de la cuenca, se atreven a entrar los primeros contingentes. A las puertas de la capital, como decía en ese entonces la prensa, y la gente de aquí se les une, pero rápidamente, pues, hunde, pues. Y por eso es lo que yo he tratado de mostrar en las investigaciones que he hecho, que el zapatismo y las dos tomas de la Ciudad de México que hace, una a finales de 1914 y la otra a principios de 1915, nunca hubieran podido ser posibles ni nunca se podrán entender sin la participación de todos los pueblos de esta región, tanto desde la Sierra del Chichinautzin, es decir, la región de Milpaltas, Xochimilco, Tlalpan, Ajusco, toda esa parte, pues, y ni los de la parte baja, o sea, la parte lacustre, pueblos desde Chalco, Jico, Tláhuac, Mixqui, hasta Magdalena, Mixuca, que es ya una parte que hoy está incorporada totalmente a la Ciudad de México. Sin toda la participación de esta gente no hubiera podido llegar el zapatismo así tan rápido, digámoslo, y con el conocimiento del territorio y con la ayuda que esta gente le proporcionó, porque además le proporcionó alimentos, pues, o sea, y pertrechos de guerra y las posibilidades de que la guerra se prolongara a lo largo de varios años, pues, ¿no? Sí, sí, fue como la región de entrada, ¿no? Entiendo con lo que estás comentando así de justamente este conocimiento de la zona, el que hubiera alimento, ¿no? El mismo descontento con este tipo de hacendados hizo que se generaran las condiciones necesarias para poder tener estas entradas, ¿no? Sí, o sea, es que realmente si uno analiza las condiciones económicas y sociales que tenía la región en ese entonces, lo que se ve es que no había camino posible ya por marchar, o sea, porque ahorita a lo mejor pasé por alto, pero no, los pueblos cuando les secaron el lago de Chalco no se quedaron quietos, pues protestaron de muchas maneras, ¿no? De manera clandestina saboteaban las obras, pero ante eso Noriega y el gobierno de Porfirio Díaz respondían enviando cuerpos de rurales permanentemente aquí. Entonces, al ver también sobajada tu dignidad por soldados que te podían asesinar en cualquier momento. Luego recurrieron a los tribunales, sí, y los tribunales estaban cerrados para los pueblos. Recurrieron al mismo presidente Díaz, o sea, en el archivo de Porfirio Díaz hay cartas de pobladores y de representantes de los pueblos de aquí solicitando su apoyo y Porfirio Díaz no movió ni un solo dedo. Tuvieron tan mala suerte pueblos como Jico, por ejemplo, que contrataron un abogado, Pascual Luna Lara, le entregaron sus títulos de que respaldaban sus propiedades y este persona era allegadísima a Íñigo Noriega y le entregó los documentos que le habían confiado a los pobladores, se los entrega a Noriega y cuando lo vuelven a ver, los pobladores dicen qué había pasado con su caso, les dijo, yo no sé nada, si quieren sus títulos vayan a la casa de don Íñigo Noriega porque él los tiene, ¿no? O sea, que tu propio abogado te venda de tal manera, no, pues dejó a la gente o sea, en una... ¿Cómo se puede? En una situación realmente deplorable, pues ya no tenías ni siquiera un registro legal de cómo amparar tu propiedad, ¿no? O como Tláhuac, que Tláhuac contrató a Francisco León de la Barra, le entrega sus títulos de tierras, y luego de eso, Porfirio Díaz lo nombra embajador de Bélgica y Holanda, y se va, pero se llevan los títulos de tierras de Tláhuac. ¿Y qué hicieron los de Tláhuac? Ya no tenían ningún recurso legal, pues. Tuvieron que esperar que llegara otra vez León de la Barra en 1911, que les devolviera sus documentos, 6 años después, porque se los entregaron en 1905, que volviera él, se los dieron después a José Vasconcelos, que lo nombraron su abogado, y luego Vasconcelos se los pasó al licenciado Gabriel Robles Domínguez, quien finalmente representa a los de Tláhuac. Pero bueno, todos este tipo de casos pues exacerbaban el ánimo de los pueblos y veían pues ningún recurso pacífico ya puede ser ya puede ser usado. Sí. Y lo último, digámoslo, como la última afrenta que les hizo Noriega y todo su equipo de gente con los que trabajaba, fue que empezó a matar a la gente de aquí, pues, o sea, no el Noriega mismo, sino la gente que contrató. ¿Por qué? Cuando Noriega sabe de los primeros levantamientos zapatistas en la zona de Morelos, se previene y luego consigue de parte de la Secretaría de Guerra y Marina la autorización para formar un cuerpo de entre 200 y 400 hombres armados en su hacienda, en la hacienda de Jico. Bueno, estuvieron en varias haciendas, pero ahí en Jico. Este cuerpo lo arman de su propio dinero Noriega, ¿no?
pero le manda la Secretaría de Guerra y Marina a la gente que va a entrenar a este equipo, ¿no? Es decir, a los coroneles, en fin, al elemento militar, pues, ¿no? Sí. Y también lo va a pagar Noriega eso, lo paga. Y ahí los tiene, con infantería, artillería y caballería. Estaba el ejército de Noriega, privado, porque era un grupo paramilitar, básicamente. Que llamaron después los amarillos, se llamaron así, el grupo de voluntarios de los amarillos. ¿Por qué los amarillos? Por la ropa que tenían una ropa color caqui, parece, ese tono, y entonces se llamó así los amarillos. La gente de los pueblos les llamó los amarillos. Pero un ejército para amedrentar a los pueblos, o sea, se tienen noticias de que los soldados se emborrachaban, o bueno, ni eran soldados, este grupo de paramilitares se emborrachaba, se la pasaba disparando contra las casas de los pobladores. Uno de esos. Otro, el 25 de octubre de 1911, asesinan a 6 campesinos de aquí de Tláhuac, pero a sangre fría, pues, campesinos desarmados, que lo único que estaban haciendo era piscar, o sea, cosechar picante y maíz, en una franja chinampera entre Tláhuac y Tulyihualco. Y los asesinan así vilmente, pues, los soldados de Noriega. El padre de aquí, el cura de Tláhuac, Domingo B. López, les permitió a los soldados, porque él les llamó, alegando que aquí habían llegado los zapatistas, los llama, les permite que instalen un cañón Hotchkiss en la torre de la iglesia, y desde ahí empezaron a dispararle a la gente de Tláhuac desarmada, pues, ¿no? O sea, pacíficos desarmados. Bueno, con ese tipo de cosas, pues no quedaba otra que... O sea, la gente empezó a pensar, o sea, la guerra es digamos, un sitio liminal, pues, ¿no? Entre la vida y la muerte. Y la gente, cuando se va a la guerra, no lo hace por gusto o no lo hace por decir, ay, pues a ver qué pasa, ¿no? No, o sea, y es una decisión que toma sabiendo que hay dos posibilidades, dice, o seguir con vida o morirse, pero muy rápidamente. Y la gente de aquí ya no tenía mucho que perder, pues si ya los estaban matando, si en los tribunales no les habían hecho caso, si tenían a un cuerpo paramilitar que los estaba hostigando constantemente, pues la llegada de los zapatistas lo que les hizo creer es que había otra posibilidad de sobrevivir, pues, y de salir avante. Y los zapatistas, como Pineda mismo lo dice en su primer libro, les enseñaron cómo los débiles se vuelven fuertes y ahora pueden decidir por sí mismos y ya no esperar las decisiones de otros. Y eso hicieron la gente de la región, se unieron al zapatismo y tuvieron tanto éxito que en 1914 habían destruido la hacienda de Jico. La gente de la región destruyó la hacienda de Jico, quemó el palacio de Jico, y las tierras que antes habían sido lago, se las comenzaron a repartir ellos mismos, de acuerdo a lo que reconocían como sus propiedades de cada pueblo. Lamentablemente, y como sabemos, el proyecto zapatista no triunfó militarmente. Y eso es por otros motivos, pero uno de ellos apunta, y que fue, digámoslo, investigado y documentado por Francisco Pineda, es el gran apoyo militar y económico que Estados Unidos le brindó al carrancismo. Que fue el viraje ahí, la correlación de fuerzas cambió totalmente. Y los ejércitos campesinos, villista y zapatista, fueron derrotados en el plano militar y casi exterminados, ¿no? Si no es por la alianza militar que los sobrevivientes del zapatismo hacen después con Álvaro Obregón, no hubiera quedado nada, podríamos decir, del zapatismo. Algo quedó, ¿no? Algunos le han llamado las cenizas del zapatismo. Quizá algo quedó. Después del 19. O sea, sí, después de la muerte de Zapata. Sí. O sea, ya con 20, de 20 a 24 con Obregón. Con Obregón, pues. Ajá. Ahí fue cuando se dan, bueno, desde antes con Carranza, en la región de Tláhuac, por ejemplo, se dieron los primeros repartos agrarios. Se da en Mixquic en 1918, me parece, y en San Juan Ixtayopan en 1917, o al revés. Pero son los dos primeros repartos agrarios de esta región. ¿Por qué? Porque eran pueblos que estaban levantados en armas. Y Carranza, a pesar, porque sabemos que Carranza no le hacía gracia la idea del reparto agrario, pues él era un hacendado finalmente, ¿no? Pero a través de sus ideólogos más, podemos llamar más radicales, como Luis Cabrera, como J. Mújica, en fin, Lucio Blanco, pues no le tuvo otra que aceptar que tenía que haber un reparto agrario. Publican la ley de enero de 1915 y empiezan a gestionar con esa ley. ¿Por qué? Para desmovilizar la rebeldía campesina, y les funciona. O sea, los campesinos finalmente lo que quieren es trabajar la tierra, pues, ¿no?
Y una vez con tierras los de Mixquic y Ixtayopan, o sea, tenemos casos, o sea, y menciones de muchos zapatistas que ya cansados después de, pues ya eran 6, 7 años de guerra continua, de vivir, eh, pues vivir errantes, pues, ¿no? Por los montes, sin sustento alimentario, sabiendo que el día de mañana podían ya no despertar, en fin, pues mucha gente decide regresar y se vuelve ejidatario, ¿no? Y otros se van dando, sobre todo los repartos agrarios mayores aquí en Tláhuac, la región de Tláhuac se dan en la época de Obregón, que es el desmantelamiento de la hacienda de Jico. Y que esto también hubo una parte así como de azar histórico, podríamos decir, que Íñigo Noriega tuvo unas malas jugadas ahí con el gobierno de huertista, pues se le relacionó con el gobierno huertista y entonces se volvió enemigo también de los carrancistas Noriega, y pues como los carrancistas ganan finalmente y luego los obregonistas, Íñigo Noriega quedó vetado de aquí y por eso perdió todas sus propiedades. Si no, a lo mejor hubiera retenido algunas de las mejores propiedades de aquí de la región, pero todas sus propiedades las Con perdió. el 17 ya no está, No, ya no figura en la no, región, o desde antes. no, en 14 huye, pues, o sea, Ok, porque desde los 14. zapatistas destruyen su hacienda en 14. Se va a vivir un tiempo a Estados Unidos. Dicen también entre la historia que les gusta contar mucho a la familia de Noriega, porque la familia de Noriega sigue existiendo, tienen una historiadora, ¿no? Que le ¿Aquí en gusta. Tláhuac? No, no, aquí en en, Tláhuac, no, en México, ya, pues, en o sea, algún lugar de en algún México. lugar de México, en el Ajá. centro de la ciudad, no sé dónde vivan. Pero hay una historiadora que hizo una biografía apologética de Íñigo Noriega, como tesis de licenciatura en la FES Acatlán, ¿no? Y luego estudió una maestría, me parece, y sigue haciendo cosas apologéticas de su pariente, ¿no? Bueno, dicen y les gusta contar esta historia que Noriega, pues como era un gran emprendedor y a todo lo que hacía le salía bien, salió huyendo del país, se fue a Estados Unidos, creo que a Texas, compró tierras en Texas, creo que se puso a sembrar algodón en Texas y le resultó bien, dice. Yo no creo que también le haya resultado que regresó a México a seguir peleando sus tierras y murió finalmente en México, ¿no? Pero bueno, murió sin recibir ninguna restitución, ni monetaria siquiera, porque tuvo la mala suerte también que el gobierno de Porfirio Díaz le había prestado mucho dinero a través de la caja de préstamos, una caja de préstamos agrícolas, no recuerdo ahorita cómo. Y bueno, pues debía Noriega también, o sea, un chingo de dinero. Y pues ya no hubo necesidad de reembolsarle nada a Noriega por todos los gastos generados. Entonces Noriega pierde todo, los pueblos desmantelan la hacienda. Finalmente el ímpetu de los pueblos es logra algo. Yo, como siempre digo, no fue un paliativo lo que recibieron los pueblos, es decir, los ejidos les ayudaron a tener una o dos generaciones más de campesinos aquí. Pero ya no les permitieron lo que habían tenido con el lago, que era un espacio en el cual hubieran podido reestructurar incesantemente su cultura agrícola chinampera, ¿no? Que tenía muchísimas más posibilidades de ser de ventaja, que les hubiera otorgado una mayor capacidad de subsistencia. Quizás hubiera acabado también por el crecimiento de la Ciudad de México. O sea, nadie previó el crecimiento que se tuvo después y la Ciudad de México devoró lo que quedó de las aguas del lago de Xochimilco, sigue devorando lo que queda de las aguas subterráneas aquí en Tláhuac, o sea, como el 35% de agua que consume la Ciudad de México es de pozos profundos de aquí de la región. Y eso hace que la región nuestra se hunda cada vez más y es la región, si no tengo mal entendido, que se hunde más rápido en todo el mundo. Se hunde como 40 centímetros al año. Entonces, bastante. Pero por la sobreexplotación hídrica que sufrimos desde entonces. O sea, las cosas no salieron también para los pueblos, pero hubo una época en que pudieron seguir reestructurando su cultura campesina, pues. Ya. Eso me lleva a que ahora, o sea, porque justamente esto de que eres chinampero también es, por así decirlo, un acto todavía, bueno, es un acto sumamente político, ¿no? Además de mantener una tradición, ¿no? Entonces, quizá extendiendo un poco, ya sé que son 100 años desde lo que nos estás platicando hasta ahora, pero que hay algo que puedas hilar así a grandes rasgos, ¿no? Ya sé que pues en una plática como esta no se alcanza a tocar todo, pero algo que puedas hilar de continuidad de eso que ocurrió hace 100 años ahora, así con tus acciones que estás haciendo y, bueno, tú y otras personas. Bueno, hoy tenemos, fíjate, hay algo que sí se hila y que es de actualidad constante. Y es algo de lo que también por eso me llevó a escribir
la tesis del doctorado y que quisiera que se volviera un documento como más público, pues, ¿no? Porque para entender lo que le pasó al lago de Chalco, o sea, a cabalidad, pues se necesita recurrir a la historia, pues, ¿no? Y a la historia de larga duración, como siempre me gusta pensar las cosas, ¿no? Porque es la que te otorga una visión más densa del pasado. Y hoy está pasando algo que no es igual a lo que estaba pasando, pero que tiene relación, porque a raíz de sobreexplotación del acuífero, una parte del ejido de Tláhuac, sobre todo del ejido de Tláhuac, de lo que es San Pedro Tláhuac, pero otros ejidos circundantes, se han hundido tanto que desde hace unos 30 años se empezó a formar un nuevo lago, ¿no? Porque el agua ya no tuvo salida, empezó a formar, y luego descargas residuales, en fin, se ha formado un nuevo lago que los textos académicos lo han nombrado como el nuevo lago de Chalco. Resurgió un nuevo lago donde estaba, no con las mismas dimensiones todavía, porque los estudios proyectaron que, por ejemplo, hace 20 años tenía una extensión de unas 200 hectáreas, hoy puede llegar hasta 1000 hectáreas dependiendo no, va creciendo el lago de Chalco, el nuevo lago de Chalco. Y hoy hay proyectos de parte de diferentes instancias, tanto de los pueblos, o sea, las comisarías ejidales, los núcleos agrarios, pero también de parte de las autoridades políticas, ¿no? De las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, de las autoridades del Estado de México, porque está en las dos entidades, y de las autoridades federales, ¿no? En materia hídrica, es decir, la Conagua. Hay proyectos que van de un lado y del otro, en donde algunos pretenden desaparecer el nuevo lago de Chalco, es decir, secar nuevamente el lago de Chalco, con diferentes fines, pues, pero muchos de ellos tienen que ver con las cuestiones inmobiliarias. Y otros que propugnan por reestructurar ese lago, para que ese lago sea un buen reservorio de agua que pueda ser destinada para dos fines. Para fin de humano, pues, de consumo humano, y otro para fin de agua tratada en los ejidos circundantes y que pueda ser utilizado en la agricultura, ¿no? Aquí las variantes son muchas, ¿no? Porque hay gente que teme, o sea, los ejidatarios muchas veces temen que pierdan la propiedad, porque finalmente esa es propiedad colectiva de ellos, ¿no? Son sus ejidos. Hay otra gente que quiere que sí quiten el lago, mismos ejidatarios, porque quieren vender sus tierras para las inmobiliarias o para lo que fuera. Hay otros que no quieren que se haga el reservorio de agua porque dicen nuevamente Tláhuac quedará fuera del reparto de este líquido y se lo llevarán a otras partes de la Ciudad de México, como históricamente ha ocurrido, ¿no? Y en Tláhuac no se quedará algún beneficio. En fin, todas estas aristas muestran pues la complejidad del tema, pero también muestran un desconocimiento profundo de la historia, ¿no? Podríamos decir geohidrológica de la región, ¿no? Y de la historia social también, o sea, como lo que ocurrió, como lo que hemos contado hoy del zapatismo. Y entonces, si no atendemos a esto, si no tenemos una visión histórica profunda, bien documentada, bien sustentada, vamos a seguir tomando, como todos los gobiernos que nos han antecedido y los que continúan hoy, vamos a seguir tomando decisiones estúpidas, sin fundamento, y que a la postre lo que van a hacer es seguir deteriorando más el entorno. Y en el contexto actual que vivimos de una crisis profunda en materia hídrica para toda la Ciudad de México y la zona metropolitana, o sea, pensar en secar cuerpos de agua es condenarnos a la extinción de este lugar como todavía habitable en las próximas generaciones. También se tiene que pensar obviamente en el otro punto, es decir, que la lucha de los que hoy son descendientes de aquellos revolucionarios y que se volvieron ejidatarios, pues tiene que pesar también en tanto que debemos asegurar la propiedad, que la propiedad continúe en manos de estos ejidatarios y que los beneficios generados por una derrama económica que indudablemente va a haber, si se llevara a cabo un proyecto de esta envergadura, pues quede en manos de estos ejidatarios y de los pobladores en general de la región, para que ellos, en vez de querer secar este lago, vean cómo es posible vivir a partir, como sus antepasados vivir otra vez a partir del agua, ¿no? Puede ser el surgimiento de una pequeña utopía metropolitana aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y lo digo esto en utopía en el sentido tradicional, no en el sentido político de Brugada, pues, ¿no? Sí. Sino puede ser esto como generar una reestructuración del entorno hídrico atendiendo a los conocimientos
que hemos tenido de la civilización mesoamericana, de sus descendientes y de cómo han manejado el agua ellos. O sea, no tampoco estoy idealizando la civilización mesoamericana en este caso, tuvieron fallas, errores, sabemos de inundaciones en Tenochtitlan y otros pueblos, pero creo que esta civilización, dado que convivió muy duraderamente con el agua, tuvo el mayor conocimiento de cómo construir asentamientos humanos en torno al agua y a partir del agua. Y los descendientes de esta civilización están acá, en todos estos pueblos. O sea, entonces yo creo que tenemos como material cultural, histórico y humano para que esto pudiera ser posible, ¿no? Y eso creo que hay una continuidad ahí, que el recurso hídrico aquí en la Cuenca de México por lo menos nos ha llevado de la mano de varios miles de años, pues. O sea, la civilización mesoamericana de aquí de los lagos de la Cuenca, ¿qué tienen? Unos 8,000, 10,000 años más o menos. Y es algo que permanece hoy todavía. A pesar de que no lo queramos ver, todavía tenemos chinampas, ¿no? Pocas, pero tenemos chinampas. Todavía tenemos lagos aquí en la Cuenca, muy mal conservados, bien deteriorados, ¿no? Muy contaminados. Pero ahí están, pues, y están las posibilidades de que con un buen conocimiento histórico no persistamos en esa mirada que heredamos del mundo colonial, que es secar esta cuenca, ¿no? Y darle la vuelta, pues, y creer que esta cuenca puede ser lacustre y debe ser lacustre para que sobreviva. Sí, por milenios lo ha sido, ¿no? Entonces... podría seguirlo siendo, pues, ¿no? Podría ser un ejemplo para otras partes del país, que lo hemos visto. O sea, en meses pasados estuvimos asistiendo a las noticias estas como de la desecación del lago de Pátzcuaro, por ejemplo, ¿no? Del lago de Cuitzeo, en fin, de varios lagos mesoamericanos que se han estado sacando, pues, por el mal manejo que se les ha dado, pues, ¿no? O sea, entonces aquí puede surgir otra manera de ver las cosas que se puede extender a otras partes del país e inclusive otras partes del mundo, ¿no? En materia de regeneración hídrica, pero pues para eso yo soy un fiel creyente de que debe haber un conocimiento histórico profundo. Si no, no va a ser posible esta. Por más, ¿cómo se dice? Por más voluntad política que tengan las administraciones, no se va a avanzar si no tienen, aparte de los expertos de ciencias duras como tal, si no tienen asesores en materia histórica que puedan ir dándoles otra mirada a los mismos expertos académicos, o sea, a los mismos expertos científicos. Sí. ¿No? Porque a veces la ciencia dura está muy desvinculada del sentido antropológico, cultural, histórico, ¿no? Sí. Vincularlos debe ser necesario. Creo que, no vamos a, no era la intención hacer algo tan exhaustivo porque en una hora y cachito no puede serlo, pero creo que esto puede ser una buena manera para cerrar como esta plática contigo, Baruch, de justamente ver cómo a través de un fenómeno político, social, cultural, se puede extender a algo, pues, ambiental incluso, ¿no? O sea, cómo está respondiendo a estos problemas que tienen una repercusión hasta el día de hoy, ¿no? O sea, y eso me parece sumamente relevante y creo que pues la historia, pues, la hace pertinente, ¿no? Pertinente, y que haya este diálogo multidisciplinar para poder encontrar una solución que no solamente beneficie a la región de Tláhuac, o, bueno, Chalco, Xochimilco, sino a toda la ciudad, ¿no? Realmente. Sí, esta cuestión, o sea, si se logra esta reestructuración aquí, no es nada más un caso para esta región, sino va a tener que tener sus repercusiones en todas las ciudades, en toda la zona metropolitana, que es la que está viviendo una escasez hídrica considerable, pues, ¿no? Y pondremos un ejemplo de no seguir con la política de invasiones hacia otros lugares. O sea, ¿qué hizo la Ciudad de México cuando agotó los manantiales de esta zona? Se fue a invadir la zona de Lerma y de Cutzamala, como la sigue invadiendo, pues, ¿no? Si nosotros podemos aquí tener nuestros reservorios de agua, ¿no? Tendremos que poner un ejemplo para otras regiones, yo creo. Pero eso, te digo, está por ver. Si la otra que tú comentas de la historia, es que la historia, yo creo, o sea, a pesar de que luego la dividamos en que esto es historia social, esto es historia cultural, yo creo que cuando tú investigas un tema, y ese es como mi proceder en todas las investigaciones que he hecho, tienes que hacer como de un sentido holístico. Sí. Y entonces te metes en todo, te metes en la lengua, te metes en la cocina, te metes en la cultura, pues, en general, pues, ¿no? Y desde luego el ambiente,
pues está asociado a la cultura, o sea, el ambiente como esfera aislada no existe, o sea, Sí. una vez que está ahí el hombre ya no hay ambiente como natural, pues es un ambiente natural, cultural, pues ahí. Sí, de acuerdo. Y pues hay que abordar todo eso, porque todo eso tiene que ver con lo que estamos haciendo, pues. O sea, Sí. bueno, para explicar una cosa, pues, o sea, Claro. si no quieres explicarlo o quieres verlo nada más desde una mirada Muy un poco acotada, ¿no? más acotada, pues es otra cuestión. Pero y como los temas que yo me han gustado estudiar son sobre todo de regiones, no tanto de temas, la región te permite eso, un enfoque más holístico, pues. Sí. Sí, es una manera muy constructiva de pensar la historia, más que esta sesgada, ¿no? O acotada por... Sí, yo creo, porque además te permite, además de lo holístico que te digo, también te permite una visión como diacrónica, porque puedes ir de aquí para allá y entonces tienes que tener conocimientos de el México prehispánico, de estas grandes etapas, ¿no? De lo colonial, del siglo XIX, de lo contemporáneo inclusive, ¿no? Sí. Porque, pues finalmente, aquí te desenvuelves, aquí haces cosas, ¿no? Entonces yo creo que la región es un buen pretexto para manejar estas dimensiones que nos ayudan a crear una historia, pues eso, más global, más total, pues, ¿no? Creo yo. A partir de miradas y problemas particulares. Sí, muy pequeños, pues. Sí, pues no nos da la vida para ver o sea, todo. Pero sí, a partir de ese hilo conductor, como ir explorando la complejidad que es esto, o sea, que requiere, ¿no? Entonces, sí. Pues yo creo que sí, eso puede ser una buena manera de concluir. Por último, pues pedirte que si hay algún contacto, algo de redes sociales o que puedas compartir con la gente que escucha para que se pongan en contacto si tienen temas similares, si tienen intereses similares, ¿no? O sea, siento que abres la puerta para que haya mucho diálogo, ¿no? Entre diversos enfoques, disciplinas, entonces... Eso. Pues en Facebook es la que más manejo, ¿no? Me encuentran como Baruch. Baruch es con C al final nada más, sin la H. Baruch Martínez Díaz. Tengo Twitter, pero casi nunca lo uso, entonces mejor escriban a Baruch Martínez Díaz. Y la otra, si quieren leer algunos de mis trabajos que he publicado, me pueden buscar en academia.edu, en mi perfil, que es igual Baruch Martínez Díaz. Y hay una serie de trabajos que pueden descargar sin ningún problema y totalmente gratuitos. Ya. Bueno, entonces esos estarán disponibles en los enlaces y pues creo que con esto concluimos y te agradezco mucho, Baruch. No, gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan. Es un verdadero placer que nos acompañe nuevamente en esta segunda temporada. Les agradeceremos mucho si dejan sus comentarios y preguntas aquí en YouTube. Y también nos pueden contactar a nuestro correo mundo.mundanal@gmail.com o en nuestras redes mundo-mundanal. Esto es en Instagram, TikTok y Twitter. El tema musical se llama Exploradores de Lu Yang Kwon. La dirección artística de Augusto Elías. Edición e idea original es mía. Mi nombre es Axel Elías. Muchas gracias y hasta la próxima.